Bueno, buenas tardes. El tema de hoy, para continuar el cursado de la materia, es la unidad 3, corresponde a estimación de parámetros. Tema que ya lo venimos mencionando en las unidades anteriores, pero vamos a profundizar en algunos conceptos. Ya habíamos hablado respecto de la materia, que era una parte de la estadística. Recuerdan, para ponernos en situación, la estadística estaba expresada en dos grandes ramas, que eran la estadística descriptiva y la inferencial. Y dentro de la inferencial se refería a aquella parte de la materia que nos permitía tomar decisiones y sacar conclusiones respecto de toda la población, solo en base a datos muestrales. Lo íbamos a analizar desde dos grandes procedimientos. Íbamos a dividir a la materia a los procedimientos de la inferencia estadística. Esos eran la estimación de parámetros y el desarrollo de pruebas de hipótesis. Y a su vez la estimación de parámetros la vamos a desarrollar mediante dos tipos de procedimientos, que son la estimación puntual y la estimación mediante intervalos de confianza. Y en esos dos puntos son en los que vamos a detenernos hoy. Entonces, dentro de la inferencia estadística, la estimación de parámetros en forma puntual, primero vamos a hacer un resumen al respecto, y a continuación vamos a desarrollar rápidamente lo que es la construcción de intervalos de confianza y conceptualmente en qué consisten y cómo se construyen para los distintos parámetros que vamos a estudiar. Pero vamos por parte. Vamos en forma genérica primero a decir qué es la estimación de parámetros, repitiendo lo que ya venimos hablando en clases anteriores. Dijimos que la estimación de parámetros nos permitía calcular las medidas descriptivas utilizando observaciones muestrales. Es decir, que vamos a tomar de una población, de una variable o varias variables que estemos analizando, referidas a una población. Nosotros vamos a tomar muestras. Recuerdan que ya han estado trabajando en esto, cómo calcular muestras, cómo calcular tamaños de muestras y cuántas muestras se pueden calcular en función del tamaño de la población y en función del tamaño de la muestra. Y dentro de cada una de esas muestras nosotros calculamos estimadores. Un ejemplo es el desvío estándar, una proporción muestral, la media, aritmética. Y esos son estimadores que nos van a permitir, a su vez, volver hacia la población y estimar los parámetros desconocidos de la población. El X rayita, que sabemos que es la media muestral, está estimando a la media poblacional mu. La proporción muestral está estimando a la proporción poblacional, que es pi. Y así sucesivamente. S, que es como hemos designado simbólicamente al desvío estándar muestral, está estimando al desvío estándar poblacional sigma. Recordemos que a los parámetros los simbolizamos con letras griegas. Y soy un poco repetitivo al respecto porque después nos vamos olvidando, y esto es algo permanente que tenemos que tener muy presente y en la simbología utilizarlo correctamente permanentemente. Esos son los parámetros correspondientes a las variables de la población. Vamos a ver. Dijimos que vamos a analizar dos grandes formas de realizar estimaciones de parámetros, mediante estimación puntual y mediante estimación de intervalos de confianza. La estimación puntual, conceptualmente no hay mucho que decir, es justamente eso, es calcular un valor puntual sacado de una muestra. Vamos a calcular un estimador, un estadístico, que nos va a permitir, en forma puntual, estimar cuál es el verdadero valor, cuál es el valor estimado del parámetro desconocido. Esa es la estimación puntual. Entonces, con un valor específico, un valor concreto. En cambio, otra forma de realizar estimación de parámetro es estimarlo mediante un intervalo, que es construir un intervalo. Ya nos vamos a detener dentro de cada uno de estos procedimientos, pero rápidamente decimos que es la construcción de un intervalo, dos límites, uno inferior y uno superior, entre los cuales se espera que esté el parámetro desconocido bajo cierto nivel de probabilidad de confianza que vamos a ver a continuación.
Nos detengamos ahora en este primer procedimiento, que era la estimación puntual de los parámetros. La estimación puntual, entonces, consiste, dijimos, en estimar mediante un valor concreto cuál es el valor del parámetro desconocido, solamente con un número o con un valor específico. La simbología que vamos a utilizar va a ser, en forma genérica para el parámetro, utilizamos el sigma. Y para el estimador, el sigma sombrero. Recuerdan que el sombrerito que ven aquí, esta rayita, siempre representa el estimador, que es el estimador de este valor que tenemos abajo del sombrero. La letra tita, griega, por supuesto se refiere a un parámetro, pero no a un parámetro en particular, sino que lo vamos a utilizar para referirnos a los parámetros en general. Por eso cuando hablemos de un parámetro en forma genérica, como en este caso, decimos tita refiriéndonos a cualquier parámetro. Puede ser a mu, a sigma, a pi, etcétera, ¿no? Y para hacer referencia a su estadístico, su estimador, vamos a decir tita sombrero en forma genérica también. Esa es la simbología en general que vamos a utilizar. A continuación vamos a ver la simbología concreta de la media, de la proporción, de las diferencias de proporciones, diferencias de medias, de los desvíos estándares, varianzas, etc. Pero en forma genérica decimos tita entonces. Entonces un estimador puntual va a ser una función de las n observaciones muestrales que tengamos. Es decir, nosotros de una población vamos a obtener una muestra y de esa muestra nosotros calculamos un estimador que estemos investigando. Por ejemplo, si decimos que tita sombrero es el estimador, este estimador fue calculado de una muestra de x hasta n, de x sub 1 hasta n, una muestra de tamaño n, y se calculó como una función de esa muestra, valores de esa muestra. Decimos que es simplemente un estadístico, ya sea una media, una varianza, un desvío estándar, una proporción, etc., que se emplea para estimar el valor del parámetro correspondiente, ya sea la media, la varianza, etc., pero poblacionales. Pero en definitiva, el estimador, no pierdan de vista que es una función de los valores de la muestra, ¿sí? Una función de la muestra. Es decir que cuando obtengamos una media aritmética muestral, a partir de la muestra, de las observaciones muestrales, ese valor podrá ser empleado directamente como una estimación del parámetro poblacional. Si calculamos el valor en una muestra de una media, podemos decir que se estima que en la población, la media poblacional es ese mismo valor. Y básicamente en eso consiste la estimación puntual, entonces. Repasando, entonces, hicimos más de lo mismo. El estimador puntual, entonces, dijimos, es una función de las observaciones muestrales, como en la gráfica que vimos recién, que G depende de cada uno de los valores de la muestra, y que no debe incluir al verdadero valor del parámetro desconocido, ni depende de él, sino que depende de la función de las observaciones muestrales. Esto que veíamos acá. A modo de ejemplo dijimos, tita sombrero es un estimador en forma genérica, es una función de las n observaciones, y a modo de ejemplo decimos, ¿cómo calculamos x rayita? Y para calcular x rayita hemos tomado una muestra de tamaño n, y de esos n valores los hemos sumado, todos esos nx, los hemos sumado a cada uno de los valores, y dividimos por el total de la muestra. Es decir, que para calcular x rayita, este estimador puntual, hemos tenido que utilizar todos los valores de la muestra, por lo cual decimos, constituye una función de esas observaciones muestrales. Pero resulta que nosotros, como ya han visto en clases anteriores,
que podemos calcular de una misma población, podemos calcular distintas muestras. Podemos calcular una cantidad de muestras que dependen, como ya han visto, del tamaño de la población y del tamaño de la muestra. Ustedes lo calculaban con un número combinatorio y en eso han estado trabajando en el práctico anterior. Ahora, ¿cuál de esos estimadores es el mejor? ¿Cuándo es bueno y cuándo no? Uno de los estimadores. Vamos a poder calcular tantos estimadores como muestras podamos obtener de la población. Entonces, vamos a decir que un estimador, de los que podamos calcular, es bueno siempre y cuando cumple una serie de condiciones. A estas condiciones las llamamos propiedades en este tema. Las propiedades, decimos, de un buen estimador son entonces las condiciones que debe cumplir un estimador para ser bueno, para ser un buen estimador. Las vamos a mencionar como insesgabilidad, eficiencia, consistencia, suficiencia y normal, y con distribución asintóticamente normal. Y ahora vamos a desarrollar rápidamente qué significa que sea insesgado un buen estimador, que sea eficiente, que sea consistente, suficiente y que tenga distribución normal. Vamos a desarrollar rápidamente cada una de estas propiedades, entonces. Empezando por insesgabilidad. ¿Qué significa la insesgabilidad? Decimos que un estimador, elegimos la simbología, Tito Sombrero, es un estimador insesgado del parámetro, θ, si el valor esperado del estimador es igual al parámetro. ¿Qué significa esto? Si la esperanza matemática del estimador es igual a su parámetro, entonces decimos que este estimador es insesgado de su parámetro, siempre y cuando entonces cumpla esta propiedad. Y cuando, dicho en otras palabras, ¿cuándo va a ocurrir esto? Y cuando nosotros, de todas las muestras que podamos calcular, calculamos los distintos estimadores, la esperanza matemática de esos estimadores nos tiene que dar el valor del parámetro. Ustedes lo han hecho en los primeros ejercicios que resolvieron con la profesora. Calcularon los distintos estimadores y luego calcularon la esperanza matemática de ese estimador. Y han podido comprobar que es igual al parámetro. Entonces, cumpliéndose esa propiedad, decimos que el estimador es insesgado de su parámetro. Como ejemplo, decimos que, por ejemplo, el estimador X rayita, que es la media muestral, es un estimador insesgado porque, como ustedes han demostrado, cumple esa propiedad. La esperanza matemática de todos los X rayitas que se pueden calcular de las muestras de la población son iguales al parámetro mu. Lo mismo pasa con la proporción, con P, que es el estimador, respecto de pi sub parámetro. Lo mismo va a pasar con la diferencia de P, la diferencia de pi, la diferencia de X de mu. ¿Sí? Esa sería la primera propiedad. La segunda propiedad, que denominamos eficiencia, o depende de la bibliografía, también denominada insesgabilidad también, pero de varianza mínima, se refiere a la situación en la que dos estimadores, dados dos estimadores, dijimos que podemos calcular tantas muestras de una misma población como combinaciones se pueden realizar de n en n mayúscula y n minúscula. Entonces, dos de esos estimadores que podamos calcular, vamos a decir que cuál de esos dos es más eficiente, y bueno, el más eficiente de los dos va a ser el que tenga menor variabilidad. Para eso decimos que, dados dos estimadores, θ sub 1 y θ sub 2 sombrero, estimadores del parámetro θ, siendo los dos insesgados, decimos que el primero es más eficiente, de mayor eficiencia, que el segundo, solo si su varianza es menor. Eso en símbolos, vamos a decir entonces que la varianza de θ sub 1 sombrero es menor que la varianza de θ sombrero sub 2, entonces esto significa que θ sombrero sub 1
es más eficiente que tita sombrero sub 2, porque tiene menor variabilidad, menor desvío estándar, menor varianza. Eso sería, entonces, insesgabilidad y eficiencia. Pero para entenderlo más claramente tenemos una pequeña gráfica que nos va a permitir aclarar la situación, por la cual decimos que nos imaginemos una diana, que tenemos es decir, un dardero, como lo quieran llamar, donde disparamos los distintos dardos, o una mira donde tiramos los tiros, y los resultados, los disparos, están graficados en los puntos rojos. Entonces, si vemos dispersión de los puntos, claramente estamos hablando de mayor variabilidad, mayor dispersión. Eso lo saben por estadística descriptiva, medidas de tendencia, medidas de variabilidad. Si los vemos más agrupados a los datos, vamos a decir que hay menos variabilidad de los datos. Pero a su vez, eso sería lo que es eficiencia. Vamos a ver claramente estos dos que están acá, que tenemos resultados más agrupados, claramente tenemos menos variabilidad. Por lo tanto, estos resultados que están acá son más eficientes que estos dos, claramente, ¿no? Los dos primeros no son tan eficientes como los dos segundos. Claramente porque tienen mayor variabilidad. Ahora, ¿qué pasa con la insesgabilidad? Y la insesgabilidad tiene que ver con el promedio, es decir, con la esperanza matemática. Y la esperanza matemática de los distintos valores obtenidos es el punto central, supongamos que el punto central es el parámetro, entonces vamos a decir que es insesgado. En este caso, vemos que los distintos resultados, los distintos puntos, tendrán, si nos imaginamos, una especie de esperanza de todos esos valores, y sí va a estar cercano al medio, porque son valores que están dispersos todos aproximadamente, uniformemente, alrededor de este valor central. En cambio, en este segundo gráfico, vemos que los gráficos no están uniformemente, están todos tirados solamente hacia un sector de la gráfica, de la diana. Entonces, claramente, la esperanza matemática no va a ser este punto, sino más bien nos podemos imaginar un punto, si siguen el cursor, por aquí, por ejemplo. Entonces vamos a decir que en este caso, el estimador es insesgado, sí, porque la esperanza matemática de los distintos estimadores nos va a dar el valor del parámetro. En este caso no, en el segundo no. En el tercero tampoco, porque vemos que el punto central que representa al parámetro no está representado por la estimación de estos puntos. En cambio, en el cuarto gráfico, habíamos dicho que es eficiente, más eficiente que los anteriores, que los dos primeros, por la menor variabilidad. Y además, también es insesgado, porque si nos imaginamos, la esperanza matemática de estos puntos sí va a estar dada por un punto aproximado central que representa el parámetro, dijimos. Esto en términos de promedio, ¿no? Siempre imaginándonos el estimador más relevante, que es la media. Bueno, vamos a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es consistencia. Se dice que tita sombrero es un estimador consistente, parámetro tita, si puede lograrse que la probabilidad de que un estimador difiera del valor real más que cualquier cantidad arbitrariamente elegida. Siempre y cuando el valor de la muestra tiende a ser grande, lo suficientemente grande. Esto dicho en símbolos y en otras palabras, lo vemos acá abajo y lo vamos a expresar de la siguiente manera. Nosotros queremos una situación, decimos que tita sombrero será consistente de tita, siempre y cuando la probabilidad, como está expresada acá, la probabilidad de que la diferencia entre el estimador y su parámetro sea mayor que cualquier otro valor arbitrario elegido respecto de su parámetro,
tiende a ser cero, es decir que esta diferencia, la diferencia entre el estimador y el parámetro, tiende a ser lo más pequeña posible, ¿sí? Si este valor es lo más pequeña posible, esto que está entre los corchetes, ya sea en valor positivo o negativo, por eso está entre las barras, nos consideramos el valor absoluto, la probabilidad de que esto sea mayor que un valor arbitrario elegido tiene que tender a ser cero, es decir que este valor tiene que ser lo más pequeño posible. Si conseguimos que esto se cumpla, y esto se va a cumplir en la medida que el tamaño de la muestra tiende a ser grande, entonces vamos a decir que el estimador tita sombrero es consistente de su parámetro tita. Bien. Eso sería entonces la propiedad de consistente. Ya dijimos entonces que era la insesgabilidad, que era la eficiencia, la consistencia está dicha. Vamos a la cuarta propiedad, que se refiere a la suficiencia. Cuando decimos que un estimador, tita sombrero, es suficiente. Decimos que un estimador es suficiente de su parámetro si ese estimador nos da toda la información que necesitamos acerca del parámetro. De manera que no necesitamos otros estimadores del resto de las observaciones muestrales para obtener más información acerca del parámetro. Por eso el concepto de suficiente. Con ese estimador es suficiente para tener toda la información necesaria respecto del parámetro. No se necesita obtener información de los demás estimadores que se puedan calcular de las distintas muestras. Entonces decimos que es suficiente ese estimador y cumple la propiedad de suficiencia entonces. Vamos a la quinta propiedad. Quinta propiedad en realidad se desprende de lo que vimos anteriormente. Si la muestra es grande, como dijimos dos propiedades anteriormente, entonces decimos que tita sombrero va a ser un estimador asintóticamente normal por aplicación del teorema central del límite, como han visto, en la medida que el tamaño de la muestra aumente. Y tendrá distribución normal el estimador tita sombrero. Siempre, además de haber sido insesgado y consistente, que son propiedades que vimos anteriormente. Entonces decimos que tita sombrero, el estimador calculado, tiene una distribución normal en la medida que el tamaño de la muestra tiende a ser grande, tiende a ser infinito. Yo digo por ahí, cuando n tiende a ser grande, porque infinito es una expresión que se refiere a eso, ¿no? Que sea lo suficientemente grande. Nosotros en la práctica utilizamos un tamaño de muestra lo suficientemente grande, a veces decimos con n a partir de 30, con n a partir de 100, depende de la bibliografía o el apunte que estudien. Nosotros en la cátedra generalmente tomamos como muestra grande a partir de 30, pero esto no es determinante, depende del criterio del autor en cada bibliografía o del investigador o analista que esté realizando el estudio. Bueno, hasta allí entonces todo lo que consiste en estimación puntual de parámetros. Entonces dijimos que en estimación puntual de parámetros, en qué consistía y que para que un estimador sea un buen estimador tenía que cumplir esas 5 propiedades. Pero vamos ahora a intervalos de confianza, que era el segundo procedimiento que vamos a estudiar dentro de estimación de parámetros. ¿En qué consiste un intervalo de confianza? Nosotros podemos estimar entonces puntualmente, como dijimos antes, en la medida que cumplamos con las propiedades que hemos mencionado, o podemos estimar el parámetro entonces, no con un valor puntual, sino dentro de un intervalo que vamos a llamar intervalo de confianza, y que consiste en la construcción de dos límites, un límite inferior y un límite superior. Ambos límites son funciones de variables aleatorias, obtenidas de las distintas muestras, de manera que
se cumpla la propiedad de que el parámetro esté contenido entre el límite inferior y el límite superior, expresada en términos de probabilidad, sería igual a 1 menos alfa. Es decir, que la probabilidad de que el límite inferior y el límite superior contengan al parámetro desconocido es igual a 1 menos alfa, donde 1 menos alfa, esta expresión, representa lo que hemos denominado, lo que se denomina en las distintas bibliografías, el nivel de confianza. 1 menos alfa es, saben que 1 es la probabilidad total, el nivel de confianza no es 100%, de hecho hay un cierto grado de desconfianza, menos alfa nos está diciendo que esto no ocurre con un 100% de seguridad, sino que hay un nivel de confianza de 1 menos alfa. Y si 1 menos alfa representa el nivel de confianza, este complemento, este alfa, nos va a estar representando la probabilidad de que el parámetro no esté contenido entre los límites. Este alfa es la probabilidad entonces complementaria del nivel de confianza y lo denominamos nivel de significación o significación simplemente, depende del autor que leamos. Entonces, volvamos a los conceptos, porque estos son conceptos claves que tienen que manejar y clásicas preguntas de examen, que es el nivel de confianza. El nivel de confianza lo expresamos como 1 menos alfa, y es en definitiva la igualdad de la expresión del intervalo de confianza, que está igualado. El nivel de confianza nos representa cuál es la probabilidad de que el parámetro desconocido esté contenido entre los límites inferior y superior, que son funciones aleatorias de la variable, ¿no? En cambio, el nivel de significación, alfa, hablando en intervalos de confianza, porque vamos a ver un poco más adelante, ustedes ya lo han visto anteriormente también llamamos nivel de significación a un alfa, también lo representamos como alfa, pero en pruebas de hipótesis. Pero conceptualmente, si bien lo simbolizamos igual y lo definimos con el mismo nombre, conceptualmente es otra cosa. En intervalos de confianza, el alfa es la probabilidad de que el parámetro desconocido no esté contenido entre los límites inferior y superior. ¿Sí? Insisto y lo repito porque es clásica pregunta esta de examen. Ahora, como ustedes ya han visto, como son funciones de las variables aleatorias, de las distintas observaciones, y como sabemos, podemos obtener distintas muestras, tenemos que saber cuál de todos los límites inferiores y superiores son los adecuados. ¿Cómo encontrar esos límites del intervalo de confianza? ¿Cómo los vamos a construir? Bueno, vamos a desarrollar rápidamente un esquema general de cómo se construye este esquema del intervalo de confianza y a qué es igual el límite superior y el límite inferior, que es lo que ustedes van a necesitar para resolver genéricamente cualquier parámetro que necesiten estimar mediante un intervalo de confianza. Vamos a ver cómo lo construimos. Para eso recordamos la regla empírica gráficamente. Si recuerdan, la mencionamos el otro día, la regla empírica. Es muy importante conceptualmente tener en la cabeza la idea de la regla empírica, que es la acumulación de la información, de los datos y de la probabilidad, en este caso bajo la curva. Bajo la curva recuerdan que tenemos el área. Esa área está representando la probabilidad. El área bajo toda la curva representa 1, que es la probabilidad total. Como es perfectamente simétrica, ya sabemos que la probabilidad de que una variable sea mayor que mu o que sea menor que mu va a ser el 50%, es decir, 0,5. Pero ¿qué nos dice la regla empírica? La regla empírica nos dice que si nos alejamos, como vemos acá en la gráfica, un desvío estándar desde el punto medio, que está representado por la media, y además por la mediana y la moda, porque recordemos que la curva normal es perfecta. Un desvío estándar hacia el lado derecho, gráficamente,
y un desvío estándar hacia el lado izquierdo, también gráficamente, es decir, si restamos un desvío estándar a la media y sumamos un desvío estándar a la media, en ese intervalo vamos a tener el 68% de probabilidad, el 0,68 de probabilidad aproximadamente. Pero si nos alejamos dos desvíos estándares, es decir, si a mu le aumentamos dos desvíos estándar, mu por dos desvíos estándares, tanto a la derecha como a la izquierda sería restándoles dos desvíos estándares, ya tenemos el 95% del área bajo la curva. De todo el área tenemos el 95%. Y a su vez, si nos alejamos tres desvíos estándares, vamos a tener más del 99% del área bajo la curva, lo cual nos da una idea de la acumulación de información y que si bien la curva es asintótica hacia la derecha y hacia la izquierda del eje de las X, del eje de las abscisas, pierde importancia, digamos, a partir del tercer desvío estándar, porque es muy insignificante el área que queda bajo la curva, se vuelve prácticamente paralela, pero dejando un área muy, muy insignificante y casi despreciable a los fines de los cálculos matemáticos. Así que nos limitamos, y por eso la importancia de construir intervalos de confianza, teniendo en cuenta que la acumulación de la información está casi en su totalidad a tres desvíos estándares. En términos de variable estandarizada, con z igual a 3 y con z igual a menos 3, vemos que tenemos prácticamente toda la curva, un intervalo de que la variable z esté entre menos 3 y 3, nos da casi la totalidad de la probabilidad, casi la probabilidad total. Eso es un pantallazo para que veamos la importancia del intervalo de confianza. Expresado de otra manera, un intervalo de confianza nos dejaría, si establecemos dos intervalos, por ejemplo, un x de alfa menos 2, de alfa sobre 2, perdón, y un x de alfa sobre 2, el de la izquierda sería de menos alfa sobre 2, perdón. Entonces podemos decir que el valor de z, esto estandarizando cada uno de estos valores, vamos a decir que en términos de expresión del intervalo de confianza, el valor z, podemos calcular la probabilidad de que ese valor z esté comprendido entre menos z de alfa sobre 2 y más z de alfa sobre 2, en términos de probabilidad, sería 1 menos alfa. Vemos que el alfa está dividido en las dos colas. Tenemos un intervalo regular, simétrico, nos deja dos colas, sabemos que la probabilidad de que el parámetro no esté en esas, no caiga dentro de esos, o que z no esté incluido en esos valores, perdón, va a ser de alfa sobre 2 a la derecha, alfa sobre 2 a la izquierda, distribuimos el nivel de significación, entonces lo podemos expresar de esta manera, que la probabilidad de que el z esté contenido entre menos z de alfa sobre 2 y z de alfa sobre 2 va a estar dado por 1 menos alfa. 1 menos alfa es el área bajo la curva que tenemos punteada acá, dejando por fuera del área, un total de alfa. Ese alfa dividido en dos partes. Lo que nos interesa es este 1 de alfa sobre 2, que dijimos que es lo que hemos denominado como nivel de confianza. Acá vemos la misma representación, pero expresada en términos de números, mediante un ejemplo. Supongamos que tenemos un 1,96 y un menos 1,96 de valores de z. No es caprichoso porque este 1,96, si recuerdan, lo utilizamos mucho porque es lo que nos deja el 95. Esto es prácticamente casi dos desvíos estándares, como dijimos hace un ratito, alejándonos dos desvíos estándares. En términos de z, recuerdan que 1,96 significa que está a 1,96 desvíos estándares a la derecha, este punto, en términos de variable z estandarizada. Por eso digo aproximadamente 2 y aproximadamente menos 2. A casi 2, menos 2 desvíos estándares, tenemos el 95% de probabilidad bajo el área de la curva. Y deja un 5% de nivel de significación repartido en dos colas, 2,5
o 0,025 a cada lado. Entonces podemos expresarlo en símbolos, que la probabilidad, entonces, repetimos lo que dijimos en la pantalla anterior, la probabilidad de que la variable z esté contenida entre menos z de alfa sobre 2 y z de alfa sobre 2 es igual al nivel de confianza, 1 menos alfa. Y en forma numérica, en este ejemplo, decimos que la probabilidad de que z esté contenido entre menos 1,96 y 1,96 va a estar dado por 0,95. En este ejemplo, 0,95 es el nivel de confianza. Tenemos una confianza del 95% de que z esté contenido entre estos dos límites, menos 1,96 y 1,96. Pero entonces, ¿cómo vamos a construir, los intervalos, los límites de los intervalos? ¿Cómo vamos a hacer para obtener los límites? Dijimos que esta expresión, la repetimos en las dos pantallas anteriores, pero de esta expresión nosotros sabemos que la variable z, que es la variable normal estandarizada, sabemos que, por definición, la variable estandarizada es igual al estimador menos su parámetro y sobre el desvío estándar del estimador. ¿Sí? Esto que vemos acá es un recuerdo de lo que tenemos de la distribución, cuando hemos definido distribución normal estandarizada. Entonces, si nosotros reemplazamos en esta expresión que tenemos acá, reemplazamos a z por este valor, como que lo tenemos igualado, nos va a quedar la misma expresión, pero en vez de z vamos a tener, en vez de z es el estimador menos su parámetro sobre el desvío estándar, y la probabilidad de que esa expresión esté contenida entre el menos z y el z es el nivel de confianza. Ahora, despejando nosotros necesitamos una expresión en donde el intervalo de confianza quede construido dejando en el punto central, ¿sí? El intervalo tiene que ser respecto del parámetro. Nosotros estamos haciendo siempre estimación de parámetros. Ese es el nombre de la unidad. Entonces, de esta expresión tenemos que despejar el θ. ¿Cómo hacemos para despejar θ? Y bueno, tendríamos que pasar este θ sombrero, es decir, el estimador, pasarlo a las dos expresiones de la desigualdad. Este pasaría para acá, primero pasamos el desvío estándar que está dividiendo, pasaría multiplicando cada uno de los zetas, y luego pasaríamos el θ sombrero, que es el estimador, que aquí está sumando, lo pasaríamos restando cada lado, pero nos quedaría el valor del parámetro negativo, entonces tendríamos que hacer un cambio de signos para cambio de los signos de la desigualdad, para cambiar y dejar en positivo el valor del parámetro. De manera que, despejando entonces el desvío estándar del estimador y el estimador de esta expresión, nos va a quedar la siguiente expresión general de la construcción de un intervalo de confianza. Y esta es la expresión, esta que vemos acá abajo, es la expresión general de cómo construir un intervalo de confianza en forma general. Siempre el intervalo de confianza va a estar dado por esta expresión. La probabilidad de que un parámetro, cualquier parámetro, esté contenido entre sus límites inferior e inferior, es igual al nivel de confianza 1 menos alfa, donde alfa dijimos es el nivel de significación. Pero cada límite, el límite inferior y el límite superior, se van a construir mediante esta expresión. Siempre va a ser el estimador, porque lo hemos despejado de aquí, ¿recuerdan? Siempre va a ser el estimador, menos el valor de z de alfa sobre 2, en valor absoluto, y por el desvío estándar del estimador. El límite superior va a ser una expresión casi igual, lo único que en vez de restar, el desvío este que estamos calculando, estimando, lo vamos a restar, lo que va a determinar el intervalo de confianza con los dos límites. De manera que, si vemos del estimador, esta expresión que tenemos acá, del estimador restamos esta expresión,
en el límite inferior, y en el límite superior esa misma expresión la sumamos, de manera que eso nos va a determinar el rango del intervalo de confianza. Cada uno de estos valores, lo que está entre las barras, un valor absoluto, multiplicado por el desvío estándar, y todo eso, multiplicado por 2, nos va a dar el rango del intervalo de confianza. Y nos va a determinar entonces el límite inferior y el límite superior, entonces que decimos que son funciones de la variable aleatoria, y que a su vez dependen del desvío estándar, van a depender del tamaño de la muestra, que vamos a ver a continuación. Bueno, la forma reducida del intervalo de confianza es la misma expresión que acabamos de ver, pero no en términos de probabilidad, sino en forma reducida. Decimos que el estimador, si le sumamos o restamos, vamos a obtener los dos límites. Sumando vamos a obtener el límite superior, y restando, es decir, si usamos el más, tenemos esta expresión. Y utilizando el menos, tenemos esta expresión de abajo. Y tenemos de esta forma la construcción del intervalo de confianza. Con eso tenemos el límite superior y el límite inferior, que es una forma de expresar el intervalo de confianza. En particular, a mí me parece mucho más claro expresarlo en términos de probabilidad, como en la anterior, siempre expresando que es igual al nivel de confianza. Expresarlo en términos probabilísticos. Ahora, perdón, antes de avanzar en la pantalla, entonces esta expresión, como la anterior, es en forma genérica. Esta misma expresión será válida cuando trabajemos con un estimador media, con el estimador varianza, con el estimador de proporción, diferencia de medias, diferencias de proporciones. Vamos a ver cada uno de los casos que vamos a trabajar en la práctica, pero siempre, si nos fijamos, siempre se repite el mismo esquema, que es siempre el estimador, más menos el correspondiente valor de la variable estandarizada, por el desvío de su estimador, sumado o restado, vamos a obtener los límites superior e inferior. No perdamos de vista este esquema porque se repiten los mismos conceptos. ¿Qué pasa con si queremos construir un intervalo de confianza para la media poblacional mu? Siempre y cuando se conozca el desvío estándar, porque vamos a ver un poquito más adelante qué pasa cuando no conocemos el desvío estándar. Pero cuando lo conocemos al desvío estándar, entonces, como conocemos el desvío estándar, tenemos este valor. Recordemos que este valor, si recuerdan la distribución muestral de la media, este valor, es decir, el desvío estándar muestral, es igual al desvío estándar poblacional sobre la raíz de n. Hay una pequeña demostración que explica por qué el desvío estándar muestral es igual al poblacional sobre la raíz de n. Pero como ven acá, necesitamos conocer el desvío estándar poblacional. Entonces, si lo conocemos al desvío estándar poblacional, podemos aplicar esta expresión. Entonces, la probabilidad de que el estimador X rayita es el estimador de la media poblacional. Dijimos, lo que veíamos como tita sombrero, en esta expresión es el X rayita, menos el Z de alfa sobre 2, al igual que en la expresión anterior, el sigma de tita sombrero, ahora es el sigma de X rayita, porque estamos hablando de un parámetro en particular, que es la media poblacional. La probabilidad de que este límite inferior sea menor o igual que el parámetro desconocido mu es igual y que este sea menor o igual que el límite superior, dado por X rayita, sumada a la expresión del Z de 1 menos alfa sobre 2, por el desvío estándar muestral, va a estar igualado al nivel de confianza 1 menos alfa, entonces. Donde dijimos, repito, 1 menos alfa, entonces es el nivel de confianza,
es la probabilidad de que el parámetro desconocido, mu en este caso, esté contenido entre estos dos intervalos, entre estos dos límites del intervalo. Límite inferior, límite superior. Entonces tenemos de esta manera la expresión de la media, del intervalo de confianza para una media poblacional, siempre y cuando conozcamos el desvío estándar poblacional, que vemos acá en la expresión, sigma, porque lo necesitamos para la construcción de los distintos límites, límite inferior y límite superior. Luego vamos a ver qué pasa si no conocemos el desvío estándar poblacional. Vamos a ver qué pasa con el intervalo de confianza para la proporción. Si viéramos la pantalla anterior, veríamos la misma expresión reemplazando el valor genérico. Recordamos que teníamos como tita sombrero, es el estimador de la proporción pi. Recordemos que el parámetro proporción lo simbolizamos con la letra pi, va a ser lo que estamos estimando, por lo tanto en el intervalo de confianza, siempre en el intervalo de confianza, como lo que estamos estimando es un parámetro, eso es un error habitual que cometen, no poner el símbolo de parámetro acá, ponerme P o ponerme X rayita en el intervalo, eso es un error común y grave porque claramente no tienen conceptualmente la idea de que estamos estimando un parámetro. Por eso siempre en el intervalo de confianza, en el centro del intervalo de confianza, tienen que estar expresado una letra griega, que es con lo que representamos a los parámetros, ¿no? En este caso la proporción. Que en términos genéricos habíamos puesto tita, ahora referidos a la proporción ponemos pi, y los límites inferiores se van a construir como p menos, una vez más, el z de alfa sobre 2, por el desvío estándar muestral, en este caso, de la proporción. Y si recordamos la distribución muestral de la proporción, recordamos que el tita de P, perdón, el sigma de P, el desvío estándar de la proporción muestral, es igual a la raíz cuadrada de pi por 1 menos pi y sobre n. Entonces vamos a necesitar los valores de pi para construir los distintos límites del intervalo de confianza. Solo una observación, que para la construcción de los intervalos de confianza de pi, se requiere tamaños de muestras importantes, grandes, y cuanto más, más grandes en la medida que la P, la proporción muestral, se aleje de 0,5, el 50%. Eso es solo una observación nada más. Bueno, entonces tenemos la construcción del intervalo de confianza para la media poblacional, siempre y cuando conozcamos el desvío estándar poblacional, y tenemos cómo construir un intervalo de confianza para una proporción. Vamos a ver cómo construir ahora un intervalo de confianza para la diferencia de medias. Para la diferencia de medias, siempre siguiendo el mismo esquema, vamos a ver que si el parámetro que estamos trabajando es diferencia de medias, entonces esta diferencia de medias, mu sub 1 menos mu sub 2, es lo que estamos estimando, es lo que está en el medio de la desigualdad del intervalo de confianza. ¿Sí? Mu sub 1 menos mu sub 2. Como ven, siempre letras griegas en el centro. Y los límites inferiores, límite superior, los vamos a construir siempre siguiendo el mismo esquema. Es decir, el estimador, si el parámetro es mu sub 1 menos mu sub 2, su estimador va a ser x sub 1, x rayita sub 1 menos x rayita sub 2. Entonces, el estimador sería toda esta expresión, menos, y acá repetimos, como siempre, el z de alfa sobre 2, por el correspondiente desvío estándar. En este caso, el desvío estándar de la diferencia del estimador. El estimador es x sub 1 menos x sub 2 rayitas, ¿no? Pero el desvío estándar, si recordamos la distribución muestral de la diferencia de x rayitas, la distribución muestral de la diferencia de medias,
recordamos que el desvío estándar de esa diferencia está dado por la raíz cuadrada de la varianza del primero sobre n, sobre su muestra, más la varianza del segundo sobre su muestra. Entonces, vamos a necesitar las varianzas poblacionales para obtener los desvíos estándares muestrales aquí. ¿Sí? Como ven acá. Y con eso entonces tenemos el intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales, mu1 y mu2. Vamos a ver qué pasa con la diferencia de proporciones. Cómo construimos un intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Las proporciones, recordamos, poblacionales, las representamos gráficamente, simbólicamente con la letra griega pi. En este caso, pi1 menos pi2 nos representa la diferencia de proporciones, de dos proporciones poblacionales. Y el estimador de esta diferencia de proporciones poblacionales va a estar dada por la diferencia de P1 y P2, que son los estimadores de las respectivas proporciones poblacionales. P1 estima P1 y P2 estima P2. Una vez más decimos, si este es el parámetro, la diferencia de las pi, eso es lo que vas a ver en la expresión del intervalo de confianza en el medio, y los límites inferior y límite superior los vamos a construir con el mismo esquema. Siempre es el estimador, esto corresponde, el P1 y P2, P1 menos P2, representa lo que en forma genérica habíamos dicho, tita sombrero, es el estimador. A continuación siempre el menos z de alfa sobre 2 y el tita de la diferencia de las proporciones muestrales. El límite superior va a ser la misma expresión, pero sumando el valor del desvío este que hemos calculado. Una aclaración, si ven en la expresión lo que tenemos entre las barras como valor absoluto, siempre hacemos referencia a este z de alfa sobre 2, y acá ponemos al z de 1 menos alfa sobre 2. Esto se refiere a que hay el 50% del alfa, la mitad del alfa está en la cola izquierda y la mitad del alfa está en la cola derecha. Entonces, depende de la utilización que hagan de la tabla de la tabla de distribución normal estandarizada. Perdón. Vais al otro lado, hijito, por favor. Disculpen, estamos con interrupción. Quedé en el uso de la tabla, esto de alfa sobre 2 para uno de los zetas, y en el límite superior poner 1 menos de alfa sobre 2, en realidad el zeta va a ser exactamente el mismo, porque siendo la distribución perfectamente normal, el alfa sobre 2, uno cola izquierda y cola derecha, uno va a ser positivo y uno negativo, pero como ven en la expresión acá, nos interesa el valor absoluto, es decir, el z va a ser exactamente el mismo, pero conceptualmente es uno obtenido de la cola izquierda y uno obtenido de la cola derecha, ¿sí? Depende cómo utilicen la tabla y cuál tabla utilicen en realidad, ¿no? Porque hay distintas tablas de probabilidad normal estandarizada, o sea, se han conocido distintas tablas. Con la profe van a trabajar, traten de trabajar con la que la profesora lleve, más allá de que conozcan otras, para no confundir y no marearse. Lo que necesitamos para la construcción del intervalo de confianza de diferencia de proporciones son las proporciones poblacionales, porque el desvío estándar de la diferencia de proporciones muestrales está dada por la raíz cuadrada de esta expresión, donde intervienen las proporciones poblacionales, ¿no? Como ven aquí. En la práctica hemos desarrollado en casos anteriores situaciones en las que no contamos con la proporción muestral, la proporción poblacional pi, y pi2, pi1 y pi2, para los cuales hemos utilizado como estimadores, como su mejor estimador, hemos utilizado los correspondientes p, para poder calcular el desvío estándar de la diferencia de la proporción
muestral. Bueno, hasta allí tenemos el esquema general de las, entonces, intervalos de confianza para la media, la proporción, diferencia de medias y diferencia de proporciones poblacionales. Habíamos dejado pendiente qué pasaba con el intervalo de confianza de la media poblacional mu si no conocíamos el desvío estándar poblacional. Porque recuerdan que para la construcción del intervalo de confianza de mu necesitábamos el valor de sigma, ¿sí? Para calcular el sigma de x rayita, que era sigma sobre raíz de n. Pero si no lo contamos, no lo tenemos, al desvío estándar poblacional, lo desconocemos, entonces es recomendable utilizar la distribución de probabilidad T-de-Student, sobre la cual ya nos vamos a detener en próximas clases. Ahora simplemente la hacemos reseña porque lo tenemos que mencionar ahora que hablamos de intervalos de confianza, pero en las cuales nos vamos a detener. Vamos a ver que tiene un parámetro que se denomina grados de libertad, en lo cual también nos vamos a detener en la próxima clase, y la construcción del intervalo de confianza va a estar dado por la expresión, el estimador, que es x rayita. Esta es la expresión simplificada, reducida del intervalo de confianza, y vamos a tener el límite superior va a ser el estimador más el valor t de la distribución t de student por el desvío estándar sobre la raíz de n. Aquí tenemos el estimador acá, no tenemos el valor del parámetro, porque lo desconocemos al parámetro, como dice en la condición acá en el título. Desconocemos el desvío estándar poblacional, entonces no tenemos el sigma, tenemos el S. Y el límite inferior va a estar dado por el estimador x rayita menos el valor t que obtengamos de la correspondiente tabla de probabilidad t de student multiplicado por el desvío estándar muestral sobre la raíz de n. Entonces con eso tendríamos el esquema general para que trabajen cómo obtener el intervalo de confianza cuando no tenemos el desvío estándar poblacional. No lo hacemos con distribución normal, como en los 4 casos anteriores, con la variable z estandarizada, sino con una distribución de probabilidad también continua, con algunas similitudes a la normal, sobre lo que vamos a hablar en la próxima clase, denominada t de student, identificando los grados de libertad y calculando y obteniendo de la tabla el valor correspondiente de t. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con el esquema general de cómo construir los distintos intervalos de confianza. Vamos a trabajar sobre estos intervalos por ahora. Estos 2 ejercicios, la idea era desarrollarlos. Yo les voy a subir un pequeño video o un ejercicio de estos 2, o lo voy a expresar, o se los voy a subir resueltos, para que ustedes sepan cómo desarrollarlos. Voy a dejar de presentar porque hasta acá vamos a llegar con la presentación. Esos 2 ejercicios, la idea era de resolverlos. No soy tan práctico como la profesora, que ya tiene su pizarra y los desarrolla en la pizarra. Por ahí me voy a organizar para hacerlo en una pizarra, si quieren, o bien con una pizarra digital los voy a resolver y se los voy a subir en forma de ejercicio en pantalla o en video, para no retenerlos ahora en la clase. Además tengo otro compromiso. Y bueno, y hasta acá vamos a llegar. No sé si tienen alguna inquietud respecto de la clase de hoy o de las clases anteriores, antes de cortar la comunicación, con respecto a estas estimaciones puntuales e intervalos de confianza, que son los 2 temas que vimos hoy. Es sobre lo que van a trabajar en la próxima clase, el viernes que viene con la profesora en la práctica. Van a resolver ya sobre el trabajo práctico 3, van a resolver algunos ejercicios de estimaciones puntuales y construir distintos intervalos de confianza. Incluso van a adelantarse a utilizar la tabla T de Student, si bien la vamos a profundizar en la próxima clase. Pueden ir adelantando eso. No sé si tienen alguna inquietud. Si no, vamos a ir terminando. Estoy viendo ahí 16, somos 15 alumnos conectados. El chat, recuerden que si tienen alguna inquietud,
Lo hacen verbalmente porque durante la clase no leo los chats, pero que me hayan consultado. Sí, Diego, decime. Profe, estos ejercicios usted después Sí, los sube al esos dos aula. ejercicios a modo de ejemplo, como para adelantar a lo que Sí, van a ver el viernes. Yo se los hago, ya veo si se los subo, lo hago manualmente y se los subo en el aula virtual, o por ahí lo resuelvo con un pequeño video muy rápidamente para que ustedes tengan un esquema de cómo resolver cada uno de los casos. Hay bien, un video bien, cortito de parece cada que uno y se los subo, de esos últimos dos ejercicios. bien, muchas gracias. ¿No? Por favor. ¿Alguna inquietud más? Me gustaría, si pudieran, conocerles la cara, me pudieran mostrar la cara en esta clase o en la que viene al menos, porque no los conozco y vamos a ver cómo tomamos los exámenes. Me gustaría que se muestren en algún momento, más allá de la fotito y la letra que tienen ahí adelante, para ubicarlos de cara a cada uno, para luego verlos en la facultad y por si llegamos a poder tomar exámenes presenciales. Con respecto al examen parcial, ya les explicamos la modalidad. La idea es que a fin del cursado podamos tomar, gracias María, al final del cursado podamos tomar un parcial. Ojalá pudiese ser presencial, depende de las condiciones sanitarias y de restricciones que tengamos en ese momento. Si no, lo haremos por este medio, de alguna forma controlada, porque cada uno resuelve ejercicios prácticos y con eso obtengan la regularidad. Bueno, chicos, hasta acá llegamos por hoy. Si no tienen alguna otra inquietud, a ver, Mariela, Valeria, María, excelente. Gracias por saludar y por mostrar, por dar la cara, como dicen. ¿Hay quién más? Bueno, Gerardo, te conozco, no hay problema. Verónica. Bueno, algunos ubico por ahí. A Karina también, a Karina Karina la conozco, me parece. Y es Karina que conozco. Karina, Silvana, Ruth. Bueno. Bueno. Muy bien, chicos. Hasta acá llegamos por hoy. ¿No hay inquietudes entonces? Vamos a subir la clase de hoy entonces. Inmediatamente la subo para que veo que hay muchos que no han podido conectarse, varios que no han podido conectarse, la van a tener en el aula. Y quedo con el compromiso entonces de subir esos dos ejercicios para que tengan una idea de los ejercicios que van a ver el viernes con la profe. El viernes a las 4 de la tarde, entonces los esperamos también por el mismo medio, a las 4 de la tarde, ¿no? Muy bien. Saludos a todos. Nos vemos el viernes entonces. Nos vemos. Ustedes me ven. Yo los veo a los que se conectan. No los veo en realidad. Chao, profe. Chao, Diego. Te hago todo. Chao, Gracias, profe. gracias por la atención y por la conexión y el esfuerzo, que sé que es un esfuerzo, la situación para todos. Sí, así es. Gracias, profe. Muy linda clase. A no aflojar, ¿no? Con el seguimiento de los trabajos, ¿no? Por favor. No Sí, se dejen profe. estar. Son 7 trabajos nada más que tienen que presentar. No fallen, por favor. Y luego el parcial. Llévenlo, que es intensivo, son 2 meses. Todas las semanas avanza y no pueden perder la oportunidad. Por favor, hagamos el esfuerzo. Es nuestro deseo desde la cátedra. Karina, ¿sos Karina? ¿Me saludás, Karina? ¿Estás todavía conectada o todavía no? Sí, estás conectada. Karina, te conozco, Silvana, Karina, ¿verdad? No, acá. no, Silvana, sí. Silvana Sosa. Y Karina también me saluda. Sí, eso, Karina. No, Karina. No, que conozco. No sé si es otra Karina. No te vi la cara. Bueno. Gracias, Silvana. Gracias a todos. Chao, chicos. Nos vemos el viernes entonces a las 4 de la tarde. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.